Estamos en la legendaria casa del Partido Comunista de Venezuela, en San Juan, en Cantaclaro, y nos recibe el secretario general del Partido Comunista, Óscar Figuera, con quien nos ha gentilmente recibido para conversar de la contingencia política y del escenario electoral en el que estamos llegando. Óscar, muchísimas gracias por recibirnos acá en Cantaclaro. Y bueno, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, ya yo me quité el tapaboca y ahora Óscar, para contestarnos, y hacemos la distancia. Mira, Óscar, le pregunto, ley antibloqueo, es una decisión del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes acerca de los alcances que pudiera tener esta ley en la coyuntura, o es una maniobra política de mayor control sobre la sociedad venezolana? Bueno, en primer lugar, Goyito, como te conocemos, Goyito Yepes, te agradecemos la oportunidad que nos brindan a través de su portal para también nosotros expresar nuestra opinión que se ha hecho muy complicada en los últimos tiempos, los últimos años, hacerla pública a través de los medios de comunicación del Estado, que debían estar al servicio de todos los sectores del país, bueno, y también de los medios privados, porque parece que como nosotros tenemos una postura que enfrentamos la línea que denominamos la agresión imperialista, con la que algunos sectores de la derecha política y económica están de acuerdo, y pareciera que algunos medios de comunicación privados también, pero a la vez denunciamos lo que denominamos la línea reformista entreguista, que mayoritariamente se ha posicionado y posesionado de la dirección del gobierno. Entonces pareciera que ambos sectores no abren espacio para que la opinión de los comunistas se haga presente, se haga pública. Bueno, Contrapunto será un espacio para todas las expresiones políticas y sociales del país. Por eso agradecemos, en primer lugar, esa presencia de ustedes, esa invitación. Bueno, y en particular te conocemos como uno de los cantores de nuestro pueblo, ¿no? Muchísimas gracias, Óscar. Enraizado en la expresión de las luchas populares, de la nacionalidad y de la defensa de la patria bolivariana, independientemente de la opinión política que puedas tener sobre los hechos y los acontecimientos. Te recordamos en esa perspectiva. Con relación a tu pregunta, lo primero que tenemos que decir es que el buró político del Comité Central del Partido Comunista se pronunciará el próximo lunes. El próximo lunes tenemos un grupo de camaradas que está trabajando en la denominada ley antibloqueo, exactamente, porque de verdad, nos parece que tiene un conjunto de contenidos peligrosos, riesgosos. En general uno no acostumbra en el Partido Comunista a adelantarse a las direcciones colectivas del partido. Eso lo entiendo. Entonces es muy difícil para mí ponerme a darte una opinión, aunque yo la tenga, sobre esta ley. Lo que sí te puedo señalar es que en general en el buró político se consideró que es una ley que tiene un conjunto de contenidos que crean las condiciones para que la política de entrega de los bienes públicos se pueda profundizar. Y se pueda profundizar incluso bajo un criterio, bajo una concepción que se llama de seguridad de Estado, donde si se descubren cosas que son incorrectas no se pueden denunciar, porque puedes hacerte objeto como ciudadano, bueno, de una acusación de violación del secreto que debe estar al servicio de la defensa del país, y eso nos preocupa mucho. Pero además también presenta un conjunto de artículos que pudieran llevar a considerar que es un proyecto de ley que también se plantea crear las condiciones para la impunidad. Entonces, esos tres elementos los estamos analizando, te los adelanto como elementos que estamos analizando, como preocupaciones que han surgido en niveles de dirección del partido, en cuadros profesionales del partido, en el equipo que estudia la realidad nacional y que analiza los proyectos de leyes y los instrumentos jurídicos en desarrollo. Bueno, y el buró político este lunes hará una discusión a fondo y fijará una posición al respecto que, como tú sabes,
ustedes saben cómo funciona nuestro partido, yo no estoy en condiciones, aun cuando sea el secretario general, de jugarle adelantado a la dirección colectiva del partido, y debo esperar al lunes que se pronuncie para poder, y pudiéramos hacer un nuevo contacto, expresarle con suficiente propiedad la opinión de la dirección con relación a esta ley o a este proyecto de ley, todavía no es ley, y aprovechamos para, esto sí, para hacerle un llamado al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, al compatriota Diosdado Cabello, para que le meta el ojo a fondo a ese proyecto de ley, que así como recientemente le metió el ojo a una situación de verdad que le hace daño a todo el mundo, que es el uso de bienes, de recursos, de productos que adquiere el Estado, su uso por candidatos del PSUV para ir a las comunidades, que es un acto realmente grotesco, bochornoso por un lado, y por otro lado de violación de la legalidad, ¿ves? Porque eso es un delito, eso creo que se caracterizaba antes, no sé si sigue existiendo, como peculado de uso. Oye, el peculado de uso es un delito. Oscar, entonces, fíjese. así como Diosdado Cabello recientemente se pronunció llamando la atención sobre eso a sus propios cuadros militantes, le decimos también, compatriota Diosdado Cabello, métale el ojo bien a ese proyecto de ley, ¿ves? Porque le pudieran estar metiendo gato por liebre, eso era lo que estaba buscando, pudieran estarle metiendo gato por liebre, pudiera estar escondida un as, ¿ves? En alguna parte que no quede visible, con un discurso de defensa del país, de defensa de los intereses del pueblo. Entonces, todavía no nos pronunciamos definitivamente sobre esto, pero son preocupaciones que han surgido en organismos celulares del partido que se han dirigido a la dirección nacional, en organismos regionales, comités regionales del partido, en los equipos de investigación de la realidad nacional y en los propios cuadros del Buró Político del Comité Central, y estamos analizando en profundidad este proyecto de ley. Ok, pasando, ya que tenemos que esperar al lunes para la posición oficial del partido, quiero llegar al tema electoral. ¿Es necesario ir a votar a trocha y mocha? ¿Es el planteamiento de la necesidad de la observación internacional y de la legitimidad del proceso electoral que se asoma, y hay una discusión sobre la consulta, pero además tenemos el escenario de la pandemia? ¿Cuál es la posición del Partido Comunista frente a esa realidad que se nos presenta? ¿Hay que votar sea lo que sea, o hay posibilidades de que o la pandemia o la posibilidad de la negociación con la Unión Europea pueda posponer el evento electoral? Bueno, Collito, nosotros consideramos en el Partido Comunista que nos movemos en un escenario político, económico, social, jurídico, a nivel nacional e internacional, que ha planteado dos formas de resolver el tema de la disputa del poder en Venezuela. Una forma es la violencia por la vía de la agresión promovida por sectores económicos, porque hay que decirlo, detrás de todos estos procesos, un elemento que marca la orientación de los procesos son los intereses económicos que están en juego, los grupos económicos que a través de la acción política expresan sus intereses y la búsqueda de conquistar los espacios del Estado, la dirección del Estado, para desde allí imponer sus políticas. Eso es la esencia del hecho político, los intereses económicos y sociales, los intereses de clase, como decimos las y los comunistas, que están confrontados y que están en juego. En Venezuela podríamos afirmar que hay dos grandes bloques, de verdad, desde el punto de vista de clase, y hay uno de ellos que está fracturado en distintas partes. Hay un bloque que expresa los intereses del capital. Ese bloque está conformado por unos tres sectores. Un sector que se identifica con las posturas fascistas, de presencia y agresión internacional, que apela a la acción del imperialismo norteamericano, de los gobiernos de los Estados Unidos y de Europa para intentar resolver la controversia y la lucha por el poder en Venezuela. Ese sector lo encabeza este señor que se ha autonombrado presidente de Venezuela y que anda por el mundo reclamando intervención, reclamando que se roben las riquezas del país que está en el exterior,
que se las cojan los bancos norteamericanos, ingleses, alemanes, portugueses, etcétera. Oscar, pero ese es un sector. Déjame terminarte la idea, un momentico, discúlpame, tú tienes razón, debo ser mucho más rápido en la respuesta. Ese es un sector de la intervención y la agresión externa. Nosotros enfrentamos y estamos en contra de ese sector. Hay otros dos sectores que nosotros llamamos los dialogantes, ¿ves? Pero que también se inscriben en intereses del capital. La mesa de diálogo está allí. Que es la mesa de diálogo. Ajá. Y allí se encuentran dos sectores, el sector de la oposición dialogante y el sector del gobierno dialogante y concertador. Ambos expresan intereses del capital, porque la política que reivindican los señores de la oposición que están en la mesa llamada de diálogo es una política de apertura liberal burguesa, de privatización, de entrega de las empresas directas, etcétera, etcétera, de devolución de las empresas y de los bienes que legítimamente fueron recuperados porque los patronos los abandonaron con los trabajadores, dejándolos violándoles sus derechos, o porque se recuperaron fondos que estaban abandonados, etcétera. Entonces, la política de ellos es que eso se les regrese a quienes en su momento sabotearon el proceso político y social venezolano, como que no pasó nada. Pero también desde el gobierno se ha instalado un sector que piensa igual que ellos. Entonces, por eso nosotros decimos, al final de cuentas, ese es un solo grupo que defiende los intereses del capital en Venezuela. Entonces no tenemos un gobierno de izquierda en este país. Y queda un grupo que es el que se está integrando en la Alternativa Popular Revolucionaria, que es el grupo que expresa los intereses de las corrientes obreras, campesinas, comuneras, populares, de la intelectualidad revolucionaria, de los militares patriotas y honestos que están de verdad porque existen, pero para nosotros son la gran mayoría de los sectores militares de este país. Hay sectores cuestionados que deben verse a nivel militar, pero la gran mayoría del pueblo de uniforme es gente honesta. Y también están sectores creyentes y no creyentes. Entonces, para nosotros, la verdadera confrontación en la sociedad es entre quienes defienden los intereses del capital, ya invocando las intervenciones extranjeras, ya invocando el diálogo, la negociación, la conciliación y la entrega, y quienes defendemos la verdadera liberación nacional, la liberación y la soberanía de nuestro país, y junto con ello los intereses del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Entonces, está bien. Eso es lo que expresa la Alternativa Popular Revolucionaria. Perfecto, eso es lo que expresa, pero ¿vas a ir a las elecciones? Sí o sí. Exacto. Hay la intención de abrir a través de ese proceso electoral la posibilidad de ir. La condición de la Unión Europea es la posposición, está también el tema de la pandemia. ¿Cuál es la posición del Partido Comunista? Ese es el elemento esencial de tu pregunta. Yo hice podríamos decir, una introducción desde el punto de vista de nuestra perspectiva de los intereses de clases que están confrontados, pero la esencia de tu pregunta es esa que acaba de ratificar, y efectivamente el Partido Comunista de Venezuela está por participar en las elecciones del 6 de diciembre. Nosotros consideramos que en las condiciones actuales la forma de lucha predominante es la que se expresa en la lucha de masa, la organización popular, obrera, campesina, comunera, en defensa de sus derechos, y en la expresión electoral como una forma de dirimir el acceso a las posiciones de gobierno, porque no de poder. El poder hay que disputarlo a una dimensión mayor, pero por lo menos la presencia en los espacios de gobierno se está dirimiendo y se debe dirimir por la vía de la fuerza organizada del poder obrero, campesino, comunero y popular, que debe luchar en la calle por sus derechos, sin caer en las provocaciones de la ultraderecha, sin caer en la violencia de la ultraderecha, pero con el pueblo organizado reclamar sus derechos, defender sus derechos. Esa es una de las responsabilidades del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria, de la cual nosotros somos parte. Entonces, nosotros consideramos que hay que ir a las elecciones porque esa es una forma de disputar los espacios de gobierno, los espacios de dirección política en el Estado venezolano, y el movimiento popular, el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento comunero, el movimiento popular revolucionario, la intelectualidad democrática y popular, tenemos derecho y la obligación de estar en esos espacios y conquistar esos espacios. Acabas de caracterizar en la introducción, antes de la ratificación. Ahora, perdón, tú dijiste algo que está allí, y es cierto, hay unas negociaciones que se están dando. Claro, está la Unión Europea, a eso es lo que quiero referirme. Es público y notorio, que pudieran llevar incluso
en un momento determinado a posponer las elecciones. Nosotros sabemos que eso está... El gobierno sostiene que va a ir a las elecciones el 6 de diciembre, sí o sí. Nosotros sabemos que eso está ese es uno de los escenarios que está allí. También sabemos que el gobierno y la oposición afirman muchas cosas que después no cumplen. Entonces, no, porque se diga hoy sí o no o no. Bueno, nosotros lo que estamos es evaluando cómo se están dando los procesos, cómo los vamos caracterizando, cómo el gobierno que se plantea una línea de resistencia frente al imperialismo, esa línea de resistencia no la ejecuta profundizando los cambios populares y revolucionarios, sino esa línea la desarrolla por la vía de la conciliación y la negociación. Esa es parte de la diferencia nuestra. Nosotros decimos, bueno, sí, línea antiimperialista, pero la línea antiimperialista tiene que darse por la vía de construir una salida revolucionaria a la crisis, y no una salida capitalista, una salida reformista, una salida que signifique entrega de las conquistas alcanzadas en este proceso bolivariano y que deben profundizarse y conquistarse otras. En la caracterización anterior puso de un lado a todos los que negocian en la mesa de diálogo y además a todo lo que está representado en el G4 como la oposición, los colocó de un lado distinto a donde están parados ustedes. Es decir, que si partiendo de la premisa de que el PCB y la Alternativa Popular Revolucionaria son la gente de izquierda, usted está colocando al gobierno y a la dirección del gobierno de Maduro dentro de la derecha. ¿Y cómo puede percibir entonces que esa derecha tenga una actitud antiimperialista? ¿No termina siendo contradictorio, Oscar? Bueno, nosotros colocamos al gobierno del presidente Nicolás Maduro como una fuerza socialdemócrata, fundamentalmente. Y hay sectores socialdemócratas antiimperialistas, aunque defiendan la existencia del capitalismo. Esa es parte de lo que debemos tener claro. O sea, todo aquel que es antiimperialista no necesariamente es socialista. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque el antiimperialismo expresa una postura nacional patriótica frente a la dominación de un poder mayor, de un Estado imperialista, de una alianza de las grandes corporaciones transnacionales que utilizan poderosos estados para defender sus intereses. Es decir, que el gobierno de Maduro está al servicio de esas corporaciones. No he dicho eso. Estoy diciendo que no todo antiimperialista es socialista. Estoy diciendo. Y un antiimperialista puede ser, y muchos lo son, capitalista. Porque sectores pequeños burgueses, capitalistas pequeños, medianos e incluso grandes, en un momento determinado están siendo arropados y liquidados por el gran capital transnacional. Entonces, esos sectores económicos también se instalan, se atrincheran en países para defender sus intereses del capital, respaldándose en la defensa de la soberanía. Entonces, eso forma parte de lo que nosotros... Esa es la burguesía nacionalista. Eso es lo que nosotros ya denominamos la contradicción intercapitalista, la contradicción interimperialista entre los grupos capitalistas, entre los grupos imperialistas, entre las grandes corporaciones transnacionales hay contradicciones. Y muchas de ellas están utilizando los poderes fácticos de las grandes potencias, y otras se atrincheran también en espacios de poder de países medianos. Y con un discurso antiimperialista, defienden los intereses del capital. Entonces, nosotros consideramos que en la dirección del proceso político y social venezolano se ha instalado una representación que cuando llegó con Chávez era de capas medias y pequeña burguesía e intelectualidad revolucionaria, pero que en estos 20 años una parte importante de ella se ha venido enriqueciendo, y hoy, aunque hable de socialismo, lo que realmente quiere es instaurar una sociedad capitalista. Porque si se han enriquecido, quien se enriquece no se enriquece para ser socialismo. Quien se enriquece por la vía que sea, por la vía de la corrupción, por la vía de las mafias, por la vía incluso de los proyectos, de las iniciativas empresariales legítimas, etc. Quien se enriquece no lo hace para construir socialismo, lo hace para que exista una sociedad capitalista. Entonces, muchos de esos señores, como ya lo dijo Marx y Federico Engels, en el 1848, dentro de 28 años van a ser 200 años. Hay diversas formas de socialismo.
hay el socialismo proletario, que nosotros defendemos, los trabajadores y la clase obrera y el pueblo, como la fuerza capaz de transformar la sociedad capitalista. Hay el socialismo pequeño burgués, hay el socialismo burgués, que son personas que tienen sensibilidad social, que les duele la miseria en que viven mucha de la gente, quieren cambiar esa miseria, pero no se dan cuenta que para cambiarla tienen que transformar las causas de la miseria. Y la causa de la miseria es la sociedad capitalista, es la sociedad dividida en clases, es la propiedad privada de los medios de producción, es la explotación de la gran mayoría por una minoría que se apropia de las plusvalías que produce la gran mayoría de la población. Entonces no se dan cuenta que esa es la base de la miseria. Entonces quieren cambiar la realidad manteniendo las causas de la miseria. El cuestionamiento que se le llamamos nosotros los socialistas pequeños burgueses, los socialistas burgueses. Mucho de eso hoy es lo que existe en la dirección del proceso electoral. Y ustedes no parecen... Incluso se plantean las cosas de buena fe, incluso de buena fe. Incluso creen que eso es posible. Oscar, pero no pareciera que proletaria. Le cuestionarán siempre al Partido Comunista que se dio tarde, que se dio cuenta muy tarde de que todas esas cosas están pasando, porque siempre estuvieron al lado del presidente Chávez y al lado del presidente Maduro, hasta la ruptura más formal que hacen en este momento, aunque han sido críticos reiteradamente. Si lo que te puedo decir, y les puedo decir a ustedes y al pueblo venezolano, es que nosotros no nos hemos dado cuenta tarde de este proceso. Nosotros lo venimos evaluando en un contexto muy complejo, porque efectivamente en el contexto de las contradicciones capitalistas e interimperialistas, del surgimiento de nuevos bloques económicos, políticos, sociales, internacionales, que le disputan al imperialismo norteamericano y europeo su hegemonía. En ese proceso, bueno, Venezuela y su gobierno, desde los tiempos del presidente Chávez, correctamente lo consideramos nosotros, se ubicó en el bloque de fuerza que intentan romper la hegemonía del imperialismo estadounidense y europeo, que es una hegemonía de dominación, es una hegemonía de explotación. ¿Y cuándo se parte de esa orientación? De los pueblos. Entonces, ese proceso nosotros lo consideramos correcto desde que se inicia con Chávez y lo consideramos correcto hoy. Correcto hoy. Nosotros, y por eso es que nosotros señalamos, aun cuando hacemos las observaciones que te hice hace un rato sobre el problema de la defensa del capital, nosotros consideramos que para poder avanzar hacia el socialismo hay que romper los mecanismos de la dependencia. Y los mecanismos de la dependencia, históricamente en el continente latinoamericano, han estado unidos a la relación de dependencia y de dominación con los Estados Unidos. Entonces, para nosotros la ruptura de esos ejes de la dominación son importantes. Y en ese camino coincidimos, y en ese aspecto coincidimos con estos sectores, bueno, que dirigen el proceso político y social venezolano. Nosotros diferenciamos el gobierno de Chávez del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros también tuvimos... ¿Cuál es la diferencia fundamental? Nosotros también de esa diferencia? Tuvimos observaciones, tuvimos críticas, tuvimos diferencias con el presidente Chávez en muchas cosas. Un ejemplo, nosotros tuvimos diferencia en el llamado a Chávez de disolver los partidos. Nosotros decidimos en un congreso no disolvernos en marzo del 2007. Eso fue complejo, pero decidimos muy hacerlo. complicado. Nos trajo una discusión muy áspera. Nos trajo confrontaciones, discusiones ásperas. Pero nosotros ya en ese momento preveíamos cuál iba a ser el curso de ese partido, que es lo que está sucediendo hoy. Un partido policlasista con una base social realmente popular, pero con un conjunto de cuadros identificados con las políticas de defensa del capital, con mucho poder económico que han venido acumulando, obviamente, ese sector que no es la base y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV, pero sí ese sector de la dirección ha adquirido tanto poder económico que es el que determina el curso de la política. Y en las bases del PSUV y de otros partidos de la alianza que se expresa en el Gran Polo Patriótico, hay observaciones, pero lo que se impone es esa política de ese sector que hoy ejerce el control fundamental de la dirección. Eso ha sido un proceso, eso no ha sido un momento único, ha sido un proceso que se ha venido dando y nosotros lo hemos venido señalando. Pero ¿dónde ubica el quiebre de la diferencia entre el gobierno de Chávez y de Maduro? Nosotros, bueno,
Desde el momento que el presidente Maduro realmente hoy, cuando nosotros evaluamos el gobierno del presidente Maduro hoy, nos encontramos que desde el momento que él asumió el gobierno, parece que había un plan de desmontar lo que había hecho Chávez. ¿Y en qué nos basamos hoy en día? Eso se puede ver hoy, en aquel momento no lo veíamos. ¿En qué? Bueno, que el presidente Nicolás Maduro perdió un tiempo precioso, aproximadamente 3 años o 3 años y medio, después que Chávez dijo que había que dar un golpe de timón, después que Chávez reconoció crítica y autocríticamente que había que introducir cambios importantes en la dirección del proceso. En diciembre del 2012, si mal no recuerdo, ¿sí? Porque Chávez fallece formalmente, se nos informa, el 5 de marzo del 2013, ¿no? Creo que esas son las fechas. Entonces, el presidente Nicolás Maduro, que recibió un gobierno con un producto interno importante, con unas reservas internacionales también importantes, bueno, pasó entre 3 años y medio anunciando que iba a anunciar y no anunciaba. Entonces, recordémoslo, porque tenemos que contextualizar las cosas. Allí el quiebre del que usted habla. Ahí empieza el quiebre. Ahí empieza el quiebre porque ahí no se toma en cuenta la orientación del presidente Chávez de la necesidad y la urgencia de la rectificación, que era urgente, Chávez lo dijo en diciembre del 2012, sino que se permite que los elementos que distorsionan el proceso económico y social y político venezolano se profundizaran. Y entonces cuando 3 años después, en el 2016, 2017, se presentan las acciones de confrontación y las medidas de presión y de agresión del imperialismo estadounidense con Obama, ya obviamente la situación del país era mucho más compleja de cuando Chávez estuvo. Ahí empieza el quiebre de la política. Nosotros se lo expresamos el 26 de febrero del 2018, hace 2 años y medio, al presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué nos acordamos tanto de esta fecha? Porque esa fecha fue cuando se presentó en todo el Partido Comunista, luego de una discusión interna en las células del partido, en los comités locales y en los comités regionales, se llegó a la 14 Conferencia Nacional en febrero del 2018 para discutir si apoyábamos o no la candidatura del presidente Nicolás Maduro a la reelección a la presidencia de la República. Y allí se dio una gran discusión en el partido. Y terminaron apoyando. Llegamos a la Conferencia Nacional del partido. Y la Conferencia Nacional creo que es la segunda vez que se da en el partido en 2 tandas. La segunda vez. Porque la discusión fue tanta y el nivel de preocupación de las delegadas y los delegados de la conferencia, incluso de rechazo al apoyo a la candidatura del candidato presidente Nicolás Maduro, era tal que hubo que posponer la primera fase de toma de decisión de la conferencia. Y la conferencia acordó y mandató al Buró Político, bueno, discutan con la dirección del PSUV y del gobierno la firma de un acuerdo, bueno, porque si no hay firma de acuerdo, tienen que venir de nuevo a la conferencia para la conferencia decidir si apoya la candidatura del candidato presidente. Bueno, en aproximadamente 15 días le planteamos a la comisión del gobierno y del PSUV. Esta es la situación que hay en el Partido Comunista. Y nosotros no vamos a reventar a nuestro partido, no vamos a violentar la vida interna del partido. Si la Conferencia Nacional decide que no apoya al presidente, no lo apoyaremos. Es un momento muy malo. Nosotros considerábamos la dirección que sí había que apoyar al presidente, candidato a la reelección, porque el nivel de agresión que se estaba dando externa era muy, muy fuerte y no era correcto enviar un mensaje distinto a nivel interno y a nivel nacional. ¿Se equivocaron en ese momento? No nos equivocamos. Así como no nos equivocamos, que algunos nos quieren ahora endosar, que apoyaron a Caldera en el 93, sí, la apoyamos para derrotar al bipartidismo, para crear el bipartidismo con un cuadro de su propio seno y para garantizar, porque ese fue el compromiso de Caldera, dejar en libertad a Chávez y a los insurrectos del 4 de febrero y de noviembre del 92. Entonces, aquí tampoco nos equivocamos, porque el enemigo principal nuestro sigue siendo el imperialismo norteamericano y europeo, el imperialismo estadounidense, y lo sigue siendo hoy. Eso no lo perdamos de vista. Y si aquí hay una agresión contra este país, nos verán al Partido Comunista, y estamos convencidos, al conjunto de la fuerza de la Alternativa Popular Revolucionaria, al lado de quien tengamos que estar defendiendo la soberanía y la independencia de este país.
Eso es tenerlo claro. No es que no, ahora no, tenemos diferencia. No. Si hay una agresión del imperialismo contra nuestro país, en el terreno que sea, cada vez que se pronuncian y toman medidas, el partido sale a rechazarla y a condenarla, porque consideramos que ese sigue siendo el enemigo principal. Entonces, ese 26 de febrero nos reunimos con el presidente Nicolás Maduro, después que se estableció un conjunto de puntos que se suscribieron, lo que se denominó Acuerdo Unitario Marco, para enfrentar la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano con medidas populares y revolucionarias en interés del pueblo. Más o menos así es el título tan largo de ese acuerdo. Bueno, ese acuerdo no fue cumplido. Con base a ese acuerdo, la Conferencia Nacional decidió apoyar la candidatura a la reelección del candidato presidente. ¿Y ustedes rompen porque no se cumplió ese mismo acuerdo? Día 26 de febrero, en la mañana, el presidente nos recibió una delegación en Miraflores. Y nosotros entonces tuvimos la oportunidad de plantearle cosas que ya se la habíamos planteado cuando lo apoyamos la primera vez, en el 2013. Bueno, le dijimos, entre las cosas que le dijimos es: presidente, le preocupa a la dirección nacional del Partido Comunista el proceso de deterioro de las empresas del Estado, de los bienes de propiedad social que el Estado administra, porque esos bienes realmente no son propiedad del Estado, son propiedad social, que el Estado como ente político jurídico administra, pero no puede hacer con ellos lo que le da la gana. Nos preocupa el proceso de deterioro, que se parece mucho, y nos disculpan lo que le estamos diciendo, aspiramos que no sea así, pero se parece mucho a lo que se hacía en los tiempos del dominio puntofijista. Dejaban destruir las empresas para luego justificar su venta, le dijimos. Así hicieron con las empresas eléctricas, así hicieron con las empresas de comunicación. Entonces el presidente nos dijo: no, como yo fui que hice la exposición por mandato de la dirección, no, Figuera y camaradas del PCB, como esas cosas deben quedar grabadas en Miraflores, eso debe estar grabado. Algún día saldrán y verán que es así. No, ¿cómo se le ocurre? Hoy el Partido Comunista rompe con Maduro por el incumplimiento de esos acuerdos. Eso no es así. Y sobre el tema del salario le dijimos: presidente, nos preocupa el tema del salario y de la calidad, la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras, de una política de defensa de la calidad de vida y de las condiciones de vida de la familia trabajadora. Nos preocupa. Nosotros hemos luchado contra la bonificación del salario, porque la bonificación del salario afecta a las prestaciones sociales. Bueno, vino la decisión aquella de reconversión, el salario se aumentó, bajaron los bonos y nosotros dijimos: qué bueno, se está aplicando uno de los acuerdos con el presidente y con el gobierno. Bueno, pero al poquito tiempo, ¡fum!, para el foso los salarios. Oscar, para ir esos concretando, aspectos, junto con lo que ese es el corte y ese es el rompimiento con Maduro. Esos aspectos, junto con lo que nosotros denominamos la recomposición del dominio terrateniente en el campo, que afecta las demandas de las familias campesinas, esos aspectos de reprivatización de empresas de propiedad social, todo lo que tiene que ver con la liquidación de instrumentos que construyó el presidente Chávez, como Mercal, Pedeval, Abastos, Bicentenario, miles de trabajadores y trabajadoras despedidas, todo lo que tiene que ver cómo se liquidaron los centrales azucareros en nuestro país, sin que se tomara medida. Esos trabajadores nosotros estuvimos junto con ellos luchando para que se les respetara sus derechos. Esa situación del asesinato de cientos de dirigentes campesinos sin que haya medida de sanción contra sus asesinos. Aquí nosotros no estamos acusando por si acaso al gobierno de responsable. No son los terratenientes los responsables. Pero hay impunidad y quien no lo castiga, y el Estado si no lo castiga. La impunidad que se ha instaurado, y la impunidad es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las instituciones de gobierno. Entonces, eso nosotros lo reclamamos. Nosotros tenemos cuadros nuestros asesinados. El 31 de octubre del 2018, si mal no recuerdo, nos asesinaron al sur del lago al camarada Luis Fajardo y al compañero Javier Aldana. Los asesinaron, sabemos quiénes son, los hemos denunciado, hemos dado los nombres, hemos puesto en peligro nuestra propia vida y nuestros cuadros, porque hemos denunciado con nombre y apellido. Y no ha habido respuesta ante nada de eso. No ha habido respuesta. Lo que están haciendo ahorita es una maniobra para sacar a las familias campesinas y entregarle la mitad del fondo al terrateniente responsable de toda esa situación. Y allí hay gente vinculada a la dirección regional del PSUV, legisladores,
funcionarios del INTE a nivel nacional y a nivel regional, jueces, juezas, igual que ahorita allá en el Vigía, una jueza colocada al servicio del capital, de los terratenientes, con un hostigamiento permanente, la camarada Isabel Granados, 2 veces detenida en menos de una semana. O sea, esas cosas nosotros no las aceptamos. Pero además de eso, hay una política de liberalización de la economía que, según nuestra apreciación, significa dejarle las manos sueltas a los capitalistas, dejarle la mano suelta a los especuladores, dejarle la mano suelta a los mafiosos, mientras se les amarra la mano del salario a los trabajadores y a las trabajadoras. Los capitalistas, los terratenientes, los especuladores, las mafias venden en dólares, mientras que los trabajadores y las trabajadoras, se nos reconoce un salario que no alcanza ni siquiera para la comida de un día. Y el 80% de la fuerza de trabajo venezolana hoy está desarrollando actividades informales en 2 o 3 sitios a la vez para poder compensar y lograr resolver el problema de la calidad de vida, de la alimentación. Para cerrar, Oscar, me ha hecho una pregunta muy puntual que yo no te la he respondido. Estos son temas que nos llevan a que se eleve los niveles de diferencia con el gobierno, con la gestión de gobierno. Y es la que nos lleva entonces también a plantearnos hace aproximadamente 3 años o 3 años y medio la construcción del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista. Estoy diciendo esto porque alguna gente dice ahorita, no, esto no es de ahorita. Y si nos vamos a los congresos del partido es mucho más allá. Esto viene ya desde el 13 congreso en el 2007, donde decidimos no disolver el partido. Esto viene en el 14 congreso, posteriormente en el 2011, donde ya señalamos que en Venezuela hay posibilidades y condiciones para profundizar los cambios, pero que hay que crear una dirección popular revolucionaria capaz de obligar a la dirección actual, que ya es una línea de aburguesamiento, a avanzar en la dirección correcta. Y esto lo precisamos mucho más en el 15 Congreso del Partido, en el 2017, donde señalamos que es necesario desarrollar una línea que sintetizamos en confrontar, deslindar y acumular fuerza para avanzar con el movimiento en la unidad revolucionaria, obrera, campesina, comunera y popular, y en la amplia alianza patriótica y antiimperialista. Sobre eso es que el partido ha venido desarrollando su acción. Es un esfuerzo de acumulación progresiva, de diferenciación progresiva, de construcción y de encuentro con distintas organizaciones, uno de cuyos encuentros, antes incluso del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, fue el Bloque Popular Revolucionario. Entonces, hemos venido transitando ese camino. Entonces, la Alternativa Popular Revolucionaria hoy es el conjunto de esos esfuerzos. Y nosotros como Partido Comunista, para hablarte como Partido Comunista, no hemos declarado la ruptura con Nicolás Maduro, para hablarte como Partido Comunista. No han roto con él. No hemos roto, porque nosotros decimos, seguimos teniendo coincidencia en la lucha frente a la agresión imperialista, pero tenemos diferencias casi totales en las políticas nacionales. Entonces, consideramos que es necesario mantener niveles de acuerdo en la resistencia frente al imperialismo y confrontar lo que consideramos es incorrecto en las políticas nacionales. Esa es la complejidad de la política del Partido Comunista. Repito, esto no lo estoy diciendo que es la política de la APR. Estoy hablando aquí a nombre del Partido Comunista. Porque estas son cosas que están en debate en la APR. Están en debate en la APR. Elementos todavía en discusión de la APR. Bueno, seguramente tenemos que seguir conversando de esto. La APR, Goyito, va más allá del Partido Comunista. Nosotros nos planteamos la necesidad de construir un espacio de encuentro y de convergencia de las fuerzas revolucionarias, obreros, campesinas, comuneras y populares. Esa es una formulación general que se ha hecho el partido desde hace años. Pero la APR, que nosotros aspiramos avance en esa dirección, es un espacio construido por diversas organizaciones. Entonces, la APR es mucho más de lo que el Partido Comunista se ha propuesto. Mucho más. Porque la APR es la unidad. Y la unidad es siempre más que la suma de las partes. El todo es siempre más que la suma de las partes. Bueno, eso lo tendremos que ver en... Entonces, la Alternativa Popular Revolucionaria se está convirtiendo en ese todo. Y el Partido Comunista es parte de ese todo. Pero ese todo no es el Partido Comunista. Es lo que sucede con el proceso político y social venezolano. Y el largo proceso revolucionario venezolano, que no es solo ahorita en los tiempos del presidente Chávez. No solo en estos tiempos. Ese proceso
El proceso político revolucionario venezolano es más que el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno quiere que se le considere que gobierno es sinónimo de proceso revolucionario. No, el proceso revolucionario venezolano es mucho más que el gobierno, es mucho más que nosotros. Y entonces también la APR, la Alternativa Popular Revolucionaria, es mucho más que el Partido Comunista. Bueno, eso lo... Es la unidad en la diversidad. ¿Ves? Y por eso es que nosotros somos muy cuidadosos cuando declaramos, a menos que hayamos construido una declaración conjunta en la Alternativa Popular Revolucionaria, somos muy cuidadosos en hablar en nombre de la Alternativa Popular Revolucionaria. Hablamos, como ustedes lo están viendo, en nombre del Partido Comunista, y lo que nosotros consideramos debe ser la alternativa. Pero la alternativa es mucho más que lo que nosotros consideramos. Muchísimas gracias, Oscar. Es importante también entrevistar a otros camaradas. Seguramente lo vamos a tener la oportunidad. Para que ustedes tengan la diversidad de visiones. Y es esa diversidad y esa unidad en la diversidad lo que está haciendo fuerte y poderosa a la Alternativa Popular Revolucionaria. Porque aquí no hay un dueño de la Alternativa Popular Revolucionaria. Aquí no hay un jefe de partido de la Alternativa Popular Revolucionaria. Aquí no hay eso de que, bueno, el Partido Comunista es dueño de la tarjeta. Sí, es dueño de la tarjeta porque fue la única tarjeta que nos dejaron. A nosotros nos gustaría que hubieran muchas tarjetas, pero para algunas de las que estaban se las llevaron. Bueno, veremos los resultados de la alternativa en las elecciones del 6 de diciembre. Muchísimas gracias a Oscar Figuera por recibirnos acá en la casa del legendario Partido Comunista de Venezuela con su gallo rojo. Gracias a ustedes por visitarnos, por darnos la oportunidad. Esperamos seguirnos viendo. Seguro. Saludos.